empezar, ¿cierto? Hola chicos, buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes, profe. Ay, no escucho. No los estoy escuchando. Aún no nos escucha, profe. ¿Alguien me puede hablar, porfa, para saber si me Hola, escuchan? profe. Ahora sí. Es que no escuchaba nada. Hola, ¿cómo han estado? Espero que les esté yendo bien con lo de el parcial de ecología de poblaciones. No sé si les ha parecido pues como complicado o ha estado fácil. No, Profe, profe, unos también. compañeros y yo ya lo realizamos y estuvo relativamente sencillo y pues fue también gracias a las explicaciones detalladas que nos dio en la clase anterior. Ah, bueno, siquiera pues no les ha parecido como complicado. No sé si algunos observaron que les mandé esta mañana un correo y también al WhatsApp les estuve como indicando que tengo problemas con lo de la calificada de los trabajos de ciclos bioquímicos, porque la plataforma no me está permitiendo escribir como las indicaciones de la calificación. Entonces, le mandé un correo a Viviana, la chica de virtualidad, y a Caterine, y a la profe Kelly, y me colocaron que hasta el lunes no me resuelven el asunto. Entonces, es posible que pues me demore más tiempo para la calificación de este trabajo. Es, de una vez se los indico porque no me gusta, o pues o ustedes han observado desde el semestre pasado que yo cumplo con los tiempos de calificación, que son los 5 días pues que me dan después de haber entregado ustedes los trabajos. Hola. Sí, profe, la escuchamos. Entonces, si de pronto hablan con alguno de sus compañeros para que les indiquen que, pues que, por qué me estoy demandando con el tema de lo de la calificación. Y debido a eso, estaba pensando entonces realizar lo del encuentro sincrónico para explicar lo del trabajo, del último trabajo para el martes. Igual voy a grabarles un video pues como donde les expliqué los temas y donde les expliqué bien cómo realizar el trabajo para que tengan la opción de ir adelantándolo y que el martes ya resolvamos pues como dudas muy concretas de lo del trabajo. Igual no sé si ya también han estado observando más cómo lo deben realizar. O sea, con la información que hay montada en la unidad, si han observado algo. Sí, profe. Y les ha parecido como complicado. No, profe, igual porque está pues, bien explicado. Bueno, entonces voy a explicarles el tema de comunidades. Igual el tema de comunidades pasa similar como el de poblaciones. Van a encontrar unas fórmulas químicas como lo del índice de Shannon-Weber y otros, pero en el examen no les pongo a calcular nada de eso.
El examen es más como entender, en este caso, lo de las interacciones, entender los procesos de sucesión, que es sucesión primaria, sucesión secundaria, y más como el tema de lo de las interacciones. Entonces, para que no se vayan pues a asustar ni a pensar que los voy a poner a hacer cálculos así avanzados de determinar pues la diversidad o la abundancia, nada de eso. Bueno, ya desde el primer tema, entonces, estábamos hablando lo de las diferencias entre poblaciones y comunidades. Y cuando hablamos de comunidades, hablamos de individuos de diferentes especies. O sea, que no solamente estamos hablando de una especie, sino de varias especies. Bueno, entonces acá esta es una de las definiciones. Prácticamente todos los lugares sobre la corteza terrestre están ocupados por muchas especies de organismos. Tales organismos, plantas, animales, bacterias, se encuentran vinculados entre sí por las relaciones de ¿qué? De alimentación, o sea, todo el tema de lo de las cadenas tróficas y otras interacciones. Todas las poblaciones de diferentes especies que bien interactúan dentro de un ecosistema, entonces se denominan colectivamente como comunidad. La comunidad, entonces, dentro de la comunidad existen dos tipos de temas. El tema de la coexistencia, que es cuando comparten la misma área o hábitat. Y esto también sigue siendo medido en un periodo de tiempo. Y las interacciones que están relacionadas con el tema de la relación de transferencia pues, o flujo de energía, el tema de descomposición de minerales, la selección y la evolución de las especies. Recuerden que a medida que vayamos avanzando pueden ir haciendo las preguntas. Las comunidades entonces pueden tener diferentes tamaños. Pueden tener tamaños tan pequeños como el lugar, pues, como indica ahí la fotografía, un árbol, ¿cierto? O ser tan grande como el tema de la selva amazónica. Hay diferentes, entonces, características propias de cada comunidad, que son, cuando vayan ingresando, compañeros, me pueden avisar. Hola. Profe, el problema es que a nosotros no nos aparecen las solicitudes de cuando un compañero quiere ingresar, porque nosotros no somos pues los que como propiciaron la reunión, los que la iniciaron. Sí, esperen un Entonces a segundito. nosotros no nos aparecen las notificaciones. Ahora sí, esperen que... Ahora. Bueno. Entonces estábamos hablando de las características propias de cada comunidad. Uno es el tema de la estructura trófica, o sea, el tema de la interrelación de las poblaciones de acuerdo a lo de la cadena trófica. El tema de abundancia relativa de especies, que mide el porcentaje de individuos de cada especie que viven en la comunidad. El tema de diversidad de especies, mientras que la abundancia relativa me están indicando es el porcentaje, en la diversidad de especies me indican es el número de especies que viven en la comunidad. La dominancia de especies, que determina la importancia diferencial de cada especie en cuanto a su tamaño, a su número de individuos o otras actividades que realicen los individuos ahí. Y el tema de la evolución de la comunidad, que es los cambios de la comunidad a nivel del ambiente y las interacciones.
Ya el tema de la estructura trófica, pues nos queda muy claro que esas relaciones se dan desde los autótrofos hasta los herbívoros, luego carnívoros y los descomponedores que pueden ingresar en cualquier parte de la cadena, ¿cierto? Aquí de esta manera les coloco como unos ejemplos de los diferentes tipos de descomponedores. Y es muy importante esto, la dinámica de las cadenas tróficas o redes tróficas son iguales en los diferentes ecosistemas, es decir, tanto en la tundra como en la selva tropical se van a dar esas relaciones donde necesitan entonces el ingreso de la energía por medio de los autótrofos y luego a medida que pues, esa energía se va pasando de un nivel a otro, a herbívoros y luego carnívoros, y entrarían los descomponedores. Esta misma relación se da en la tundra como en la selva tropical. La abundancia entonces relativa está relacionada, recuerden que cuando en poblaciones hablábamos del término relativo, quiere decir que no es el total. Y que en este caso de cuando se habla de relativo, estamos hablando es que se toman parcelas para poder medir el porcentaje de individuos. Entonces, la abundancia relativa en este caso sería el número de individuos sobre el total de individuos de todas las especies, o sea, sobre la sumatoria de todas las especies por 100. Ese es el porcentaje, cuánto contribuye cada especie a la comunidad. El porcentaje, por ejemplo, en este caso, de la imagen de especies de elefantes, de especies de cebras, de especies de leones. En esta tabla, entonces, se está mostrando eso, de uno, que es la abundancia relativa, que miren que ahí no es el porcentaje de la abundancia absoluta, que no es el porcentaje, sino el número de individuos por cada especie. Mientras que en la abundancia relativa sí habla del porcentaje. El gráfico está mostrando lo mismo. En el eje Y habla de la abundancia relativa, o sea, el porcentaje, y el eje X está hablando el número de especies de cada una de las especies. Entonces miren que la primera especie es el que tiene un porcentaje o una abundancia relativa mayor con relación a las demás especies. Tabla nos está hablando de eso. Nos está hablando ya en este caso de la diversidad de especies, que la diversidad nos está hablando de la riqueza o el número de especies diferentes. Entonces, en la primera parte nos está hablando del Ecuador, del número de especies en el Ecuador, de plantas vasculares, de peces, anfibios, reptiles y aves, y mamíferos. Mientras que en la otra parte nos está hablando de Masfi. Masfi es un lugar que hay dentro del Ecuador. Entonces miren que comparado con el Ecuador tiene una alta diversidad de especies. La diversidad se puede medir desde escalas muy grandes, como el tema de hábitats o regiones, y ese tipo de diversidad se llama gamma. Diversidad beta cuando es entre comunidades. Diversidad alfa cuando es a nivel local, o sea, dentro de una comunidad. Y diversidad genética cuando hablamos de la misma especie, que dentro de esa misma especie puede presentarse variabilidad genética. No todas las especies contribuyen igual a una estimación de la diversidad. La contribución de cada especie se considera por medio de la abundancia relativa. Para eso entonces se utiliza. O sea, para estas medidas de diversidad se consideran entonces estos tipos de índices. El índice de diversidad de Shannon-Weber y el índice de abundancia de Margalet. Aunque el de Margalet no se utiliza mucho, se utiliza más el de Shannon-Weber.
Bueno, entonces, ¿qué es la biodiversidad y cómo se mide? Es muy importante que tengan en cuenta, aunque ahorita pues en una de las diapositivas aparece, pero es muy diferente cuando les hablan del término, y pongan mucho cuidado en esto porque en una de las preguntas del parcial entra esto. Es muy diferente cuando ustedes les hablan de diversidad a cuando les hablan de biodiversidad o diversidad biológica. Porque biodiversidad, miren que la palabra bio me está hablando es de las especies. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de factores bióticos y abióticos? Que los abióticos era la flora, la fauna. Y cuando hablamos del término de diversidad, puede ser diferentes tipos de diversidad. Diversidad cultural, diversidad de razas, de credos, diversidad de ecosistemas, mientras que cuando hablamos de biodiversidad, entonces se refiere a esos organismos que aparecen en la comunidad. ¿Listo? Se los indico porque este tema de biodiversidad y diversidad se está utilizando mucho, mucho, mucho. Y como recuerden que ustedes en la carrera no solamente ven el tema de lo biótico, sino que ustedes también dentro de la carrera van a ver el tema cultural, económico, entonces pueden llegar a escuchar estos términos de diversidad y tienen que entender cuándo les hablan de diversidad y cuándo les hablan de biodiversidad. ¿Les queda claro eso? Hola. Sí, señora. Bueno, mientras que hay comunidades que pueden constar de pocas especies, hay algunas que pueden estar constituidas por miles de especies. Las comunidades exhiben entonces una propiedad en la que varían enormemente y que es conveniente denominar diversidad. Un índice de diversidad mide la variabilidad de las especies. Entonces, esta es otra pregunta dentro del parcial. Quiero que observen bien lo de la tabla. Me están hablando de dos tipos de comunidades, donde la comunidad 1, mire que presentan todos los individuos o las especies que aparecen ahí, mientras que en la comunidad 2 solo aparecen pájaros, zorros, venados y lobos. ¿Cuál consideran entonces ustedes que es la más diversa? Pues ahí ya les tengo el pastel, ¿cierto? Ahí está indicando que la comunidad 1. Pero me gustaría saber a ustedes por qué piensan que es más diversa la comunidad 1. Porque cuenta con más especies. ¿Cierto? ¿Y en qué puede influir ese tema de que hayan más especies o diferentes especies? Profe, no sé si tenga relación, pero puede ser con el mayor consumo de los recursos. Eso. No es lo mismo, por ejemplo, que dentro de una comunidad los zorros tengan la posibilidad de consumirse, por ejemplo, los pájaros y otros animales como decir conejos, ardillas, venados, a que en la comunidad 2 solo tenga la opción de consumir pájaros. Entonces, a nivel de lo de las cadenas tróficas, se puede dar más relación de esas cadenas en la primera comunidad, comparándola con la comunidad 2. ¿Sí les queda claro ahí eso? Hola. Sí, profe. Ya en este ejemplo lo que estamos mostrando es el tema de uniformidad. No es lo mismo, miren que ambas muestras tienen el total de individuos de plantas es 1000, pero en la muestra 1 hay como la misma proporción de cada una de esas plantas, que es lo que muestra la imagen a mano izquierda, mientras que la imagen a mano derecha muestra que ese terreno es menos uniforme. Entonces es lo mismo, o sea, está también mostrando que ahorita vamos a ver
una imagen donde, por ejemplo, la población de depredadores va a depender de la cantidad de presas, por el tema de que si, por ejemplo, mueren muchas presas, la cantidad de población de depredadores también va a disminuir, o sea, va a ser proporcional. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de lo de las plantas, si hay una proporción de cada una de esas especies, va a dar la posibilidad que existan esa misma proporción de animales pues, que se van a alimentar de esas especies. En la muestra 2 va a haber menos esa proporción. O sea, es importante que haya siempre como las mismas proporciones de esos carnívoros, herbívoros, o de esos herbívoros que se están alimentando de plantas, ¿cierto? Porque si no, entonces entraría en desequilibrio ese medio ambiente. ¿Sí les queda claro eso? Sí, señora. Bueno, la mayor diversidad que se puede observar en el planeta es el tema de los artrópodos. Y ese tema de artrópodos, la mayor diversidad se presenta en los bosques tropicales. Recuerdan que cuando les estuve explicando el tema de lo de la temperatura, o sea, el tema de lo de los biomas, que en las zonas que estaban más cercanas a la línea ecuatorial se presentaba mayor diversidad, y es debido a todo lo de las condiciones de temperatura y de precipitación. Si usted va a ir a medir el número de insectos en esas zonas que son de clima templado o muy frío, la cantidad pues, de individuos es mucho menor, y el tema de la diversidad es mucho menor. Ustedes cuando, por ejemplo, ven los documentales, ven zonas, por ejemplo, de Canadá o Estados Unidos, que son zonas muy frías, donde la cantidad de diversidad es muy menor. Ustedes casi siempre observan de pronto que zorros, que osos, mientras que aquí se habla en esta zona ecuatorial, en los bosques de esta zona se encuentran miles de especies. Bueno, entonces estudiar una comunidad es estudiar las interacciones de las diferentes especies en el ecosistema. Y para eso, como les decía antes, no solamente se tiene en cuenta el tema del espacio y el tema del tiempo. Bueno, aquí entonces se va a seguir explicando el tema de por qué entonces en las regiones tropicales se da mayor ese tema de la diversidad. Les recuerdan que a nivel de la evolución se habla pues que las primeras especies aparecieron en el continente pues africano, o sea, tirando pues está ubicado en la zona ecuatorial. ¿Y qué pasa con eso? Que a mayor tiempo del hábitat, mayor cantidad, le da más tiempo pues a que se dé esa aparición de las especies y que las especies se habitúen a esas regiones o a esos biomas. Bueno, el tema del equilibrio está relacionado con, cuando yo les hablaba de poblaciones, les hablaba de que las poblaciones podrían aumentar o disminuir por diferentes factores. Y dentro de los factores que hablábamos que aumentan por el tema de los nacimientos y por el tema de lo de las inmigraciones, o sea, la entrada de las especies. Ahí el tema de la extinción elimina especies, ¿cierto? El tema de la especiación y la migración agrega
especies. El tema de la especiación, ¿por qué? Porque puede darse el tema de que migren otros individuos de otra población, se relacionen o se reproduzcan con los individuos de esta nueva, de este nuevo hábitat que están colonizando, y se generan nuevos individuos. Entonces, miren que ya no van a tener, por ejemplo, 5 especies, sino que van a tener 6 especies por el ingreso de una especie nueva que se reprodujo con una que ya estaba viviendo ahí. Bueno, entonces la diversidad biológica es el resultado del proceso evolutivo y es la medida de la heterogeneidad de un sistema. Heterogeneidad, o sea, las diferencias, los diferentes ambientes o estratos o los muchos individuos que se especializan ahí en ese ambiente, a ese ambiente. Entonces, bueno, ahí en las imágenes entonces les estoy mostrando todo lo del proceso evolutivo, o sea, ese cambio sobre todo pues a nivel de los humanos, y los otros dos ambientes que presentan mayor biodiversidad, las selvas tropicales y todo el tema de lo de las sabanas africanas. Bueno, la diversidad biológica o biodiversidad, entonces, ya les indicaba que biodiversidad es el número de especies diferentes, pero plantas, animales. Y diversidad, culturas, razas, especies, ecosistemas. La cantidad y características de esa biodiversidad en un lugar o en un momento dado están determinadas entonces por las fuerzas evolutivas, por el tema de la mutación, por el tema de la deriva genética, por el tema de la selección natural y por el tema del flujo génico, que aquí están entonces las imágenes. El tema entonces de la deriva genética es esa fuerza evolutiva que actúa cambiando las frecuencias alélicas. Entonces recuerden que cuando hablamos de frecuencias alélicas, hablamos entonces de homocigóticos, heterocigóticos y homocigóticos recesivos y homocigóticos dominantes. Cuando se empiezan entonces a mezclar esas poblaciones, en la segunda generación se da la aparición entonces, como ven en la segunda imagen, de más individuos dominantes. Y miren que va saliendo de esas generaciones los individuos que son heterocigóticos y los homocigóticos recesivos, hasta que en la tercera generación aparecen todos los dominantes. Y ese muestreo que se da a nivel genético es un muestreo aleatorio. O sea, los mismos genes van haciendo esto aleatoriamente. El tema de lo de la selección natural, cuando hablamos de Darwin, recuerden que Darwin fue a hacer pues como sus estudios a la isla de los Galápagos y estuvo observando las diferencias que habían en los pájaros, en este caso en los pinzones. Y observó que esos pájaros presentaban diferente pico dependiendo del tipo de la alimentación. Entonces, si unos se alimentaban de insectos, si unos se alimentaban entonces de semillas, si otros entonces se alimentaban, por ejemplo, de roedores, dependía esa diferencia en ese pico. ¿Y qué pasa ahí? Que va a sobrevivir, en muchas ocasiones va a sobrevivir el que toma las características que le favorecen. En este caso, el individuo pues, que tenía el pico más grande. En este caso, esta selección natural no es por el tema del azar, sino que los individuos van presentando esas características físicas dependiendo pues como de las necesidades que tengan. Las fuerzas evolutivas, dentro de las fuerzas evolutivas también está el tema de la mutación.
que son cambios en la información genética que afectan un gen. Y estas pueden implicar tan solo un cambio de unas cuantas bases dentro de ese ADN o ser modificaciones muy extensas. Entonces, esas modificaciones, como ven en la fotografía, estas mosquitas se llaman Drosophila melanogaster, que son las moscas de la fruta, las que uno observa sobre la fruta. Y todos esos cambios, miren que ahí casi todas presentan, son de un color como amarillo, algunas con ojos rojos y otras con ojos como amarillos, hasta que el gen cambia tanto que se presenta una de esas mosquitas como la negra que aparece ahí. Y otro sería lo del flujo génico, lo que les hablaba ahorita del ejemplo de que a veces migran entonces individuos de otras poblaciones y al reproducirse con otras generan entonces individuos nuevos. Entonces la inmigración, además de eso, o sea, hace que cambie los individuos de esa nueva hábitat que colonizó esa otra especie, pero además hace que pierda material genético la población de donde migró el individuo. La diversidad de una comunidad depende de una serie de factores. Uno, los factores bióticos, que dentro de los factores bióticos está el tema de la competencia y la depredación. Entonces, el tema de la competencia hace que se presenten como diferentes divisiones dentro de ese ecosistema, o sea, que se presenten diferentes nichos. Y el tema de la depredación controla la sobrepoblación. Acuérdense que cuando les hablaba de poblaciones, les indicaba que cuando los individuos están como muy hacinados o hay muchos individuos pues en un lugar, llega un momento en que esos individuos se empieza a haber una competencia muy alta entre esos individuos. Entonces la depredación ayuda a que no se dé ese tema de la competencia tan fuerte. Y conduce a la especialización de las poblaciones. Y el tema de la productividad, que está relacionado otra vez, está relacionado con el tema de que los sistemas que son más productivos tienen menor pérdida de energía. Otra vez, indicándoles que esas pirámides o redes tróficas son tan altas que hay menos pérdida de energía ahí. Y por lo tanto, eso va a arrojar o va a hacer que se presente mayor diversidad. Y los sistemas menos productivos van a ser entonces menos diversos, como es el caso entonces de las zonas que tienen temperaturas bajas y menos precipitación. Bueno, para medir entonces la diversidad, entonces se puede establecer la curva de acumulación de especies, establecer los índices de importancia y establecer los índices de diversidad. Las curvas de acumulación, ¿de qué me están hablando? Primero observen entonces la gráfica o la imagen. En el eje Y me está indicando el número de especies y el eje X me está indicando el número de individuos. Esa línea como verde azul marina me está indicando que esa especie es la dominante dentro de ese ecosistema. El índice de valor de importancia es medido entonces para las plantas, no para animales. ¿Y qué tienen en cuenta? Entonces se tienen en cuenta la abundancia numérica, la frecuencia, la cantidad de biomasa y el conjunto de todos estos factores. Y mide parámetros como la densidad, la frecuencia, la dominancia absoluta y la dominancia relativa. Aquí entonces aparece paso a paso cómo calculan
este tema del valor de importancia en las plantas. Entonces, primero calculan las densidades absolutas, o sea, el número de individuos de cada especie de árbol. Entonces, por ejemplo, el número de individuos de la especie ceiba, el número de individuos de los pinos, el número de individuos del guayabo, ¿cierto? Sobre el área de la muestra. Eso entonces lo hacen para cada una de las especies. Luego, la densidad relativa. Para la densidad relativa yo tengo que tener cada una de esas densidades absolutas de cada una de las plantas. Y la densidad relativa es la densidad absoluta de cada una de esas especies dividido el número de densidades absolutas de todas las especies por 100. Después de tener esto, voy a calcular la frecuencia absoluta. Y para eso utilizo el número de parcelas en las que ocurre la especie que estoy investigando sobre el número total de parcelas en la muestra. Luego, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta de la especie I dividida el número de frecuencias absolutas de todas las especies por 100. Entonces, miren que cada una, para calcular la densidad relativa, yo debo tener la densidad absoluta de cada especie. Para calcular la frecuencia relativa, debo tener las frecuencias absolutas de cada una de las especies. La dominancia absoluta es el número o la sumatoria del área basal, que ya les voy a explicar qué es el área basal, de todos los individuos de las especies, dividido el área de la muestra. Resulta que el área basal, que es G, se mide como cuando por ejemplo, un botánico o un ingeniero forestal va a medir entonces las dominancias absolutas. Primero entonces separa al frente de cada uno de esos árboles y a una distancia o a una altura de 1,30 m va a tomar la medida del diámetro del tallo de ese árbol. Y teniendo ese diámetro, entonces calcula G, que es dividir el número pi, que es 3.14, punto suspensivo, dividido 4, por el diámetro que ya les dije, que es la medida de ese tallo a 1,30 m. Entonces, teniendo el área basal de todos los individuos de las especies que esté estudiando y teniendo el área de la muestra, calculo la dominancia absoluta. Y después de tener la absoluta, calculo la relativa. Entonces, dominancia absoluta de cada una de las especies dividido la sumatoria de las dominancias absolutas. Y al final, entonces, ¿cómo se calcula el índice de valor de importancia? Sumando, teniendo entonces todos los valores absolutos que tuve ahí, el tema de la dominancia, el tema de la frecuencia y el tema de la densidad relativa. Entonces, densidad relativa, frecuencia relativa y dominancia relativa. Con eso saco el valor del índice de valor de importancia. Acá entonces hay un ejemplo. Resulta que se tomaron entonces varias especies de árboles. Uno, el aguacatillo, otro la jigua, otro el palo bobo, otro el pomarroso y el roble. Y sacaron todos esos valores de densidades, de dominancias, y al final, entonces, el índice de valor de importancia me indicó que la especie pues que tiene mayor importancia en ese ecosistema es el roble, es el pomarroso, perdón. Y lo sigue el roble. Miren que el pomarroso tiene un valor de 81,38, mientras que el roble tiene un valor de 65,18. ¿Cuál sería entonces el que tiene o la especie que tiene menor importancia dentro de ese ecosistema? Sería el
el palo de bobo o balso blanco, que tiene un valor de 37.71. ¿Y por qué es importante entonces estudiar cuál de esos plantas tiene un valor de importancia, tiene mayor valor de importancia? Porque eso, a partir de eso puedo indicar, empezar a hacer estudios de cómo está influyendo esa planta en ese ambiente. Si están todos los animales que se alimentan de esa planta, si están entonces, por ejemplo, los animales que ayudan al tema de lo de la reproducción de esa planta, si esa planta está, si en el caso, por ejemplo, del palo bobo, mirar si hay algunos temas ambientales que están influyendo para que esa especie tenga menor número en ese ecosistema. ¿Sí han entendido hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces el índice de abundancia de Margalef, para se calcula el número de especies encontradas y el número total de individuos. Mientras que en el índice de diversidad de Shannon-Weber tienen en cuenta el número de individuos por especie y el número total de individuos. Entonces, este índice de Shannon-Weber puede tener valores que varían entre 0 y 5. Los valores que son cercanos a 0 o a 1 me están diciendo que ese ambiente presenta poca diversidad. Mientras que valores que son cercanos a 5, aunque generalmente no dan valores tan altos, casi siempre dan valores entre 1.5 y 3.5, me están indicando entonces que ese ambiente es muy diverso. Y en este cálculo de este índice se está asumiendo que los individuos se toman aleatoriamente, que las poblaciones son indefinidamente grandes y que todas las especies presentes están representadas en la muestra. Y miren que ya les había dicho en el caso de poblaciones que muchos de estos valores que vienen de valores relativos de muestreos por parcelas, toca hacerlos así por el tema de que en algunas ocasiones las poblaciones son muy abundantes o son difíciles de medir. Entonces, en realidad, pues, o sea, no es una muestra, se toman muestras representativas, más no son las reales. Apenas son aproximaciones de los valores, ¿cierto? El índice de equidad de Pierre-Loup, que para este utilizan entonces el valor calculado en el de Shannon-Weber. ¿Y este qué mide? Mide entonces la proporción de la diversidad observada con la máxima diversidad esperada. Es decir, también en este caso ya los valores no van a ser de 0 a 5, sino de 0 y 1. Cuando los valores son de 0 indican que las especies no son igualmente de abundantes. Y cuando los valores son cercanos a 1, todas las especies son igualmente de abundantes. O sea que cuando encuentro valores cercanos a 1, me está indicando que todas esas especies tienen, bueno, como la misma proporción de individuos. Mientras que valores cercanos a 0 quiere decir que hay una especie que se presenta más, que tiene mayor número. Y el tema de dominancia o predominio de las especies, que para esto entonces se utiliza el índice de predominio de Simpson, donde N minúscula es el número de individuos de especie y N mayúscula es el número total de individuos. De las especies dominantes son las especies que alcanzan altas abundancias dentro de la comunidad.
o sea, que tiene en cuenta los valores anteriores, ejercen un control intenso sobre la presencia de otras especies en la comunidad y es la especie que canaliza gran parte de la energía dentro de la comunidad. Entonces eso es lo que me está indicando la especie dominante. Aquí entonces los valores cercanos a cero quiere decir que hay predominio o dominancia que está concentrada en varias especies, mientras valores cercanos a 1, el dominio está concentrado en una o pocas especies. ¿Qué será mejor? Entonces encontrar valores que sean cercanos a 0 o valores cercanos a 1. Hola. Profe, ¿será cercanos a cero? No, porque entonces quiere decir, cercanos a 1, el dominio está concentrado en varias especies. Cuando solamente hay una especie que es la que domina, entonces va a haber otra vez un desequilibrio. Lo importante es que vayan a ver como varias especies que estén dominando en ese ecosistema para que no haya ese desequilibrio. ¿Sí me entiende? Sí, profe, sino que como ahí dice, cercanos a cero es igual al predominio o dominancia que está concentrada en varias especies. Entonces, Bueno, sí, es al contrario, perdón, sí, es al contrario, sí. Es eso, sí. Es eso. Bueno, la evolución de la comunidad. Otro punto sería, dentro del examen, es este tema de lo de la evolución de la comunidad. Entonces, cuando se habla de sucesión es la secuencia de cambios iniciados por la perturbación. Recuerden que la perturbación puede ser generada por el ser humano, ¿cierto? O ser generada por fenómenos naturales que se presentan en esos ecosistemas. Entonces, el caso, por ejemplo, de un deshielo, el caso de por ejemplo, un volcán que hizo erupción. Cuando hablamos de comunidad climas o climacítica, es la comunidad que llega a su condición óptima. O sea, esas especies que hay ahí ya se han habituado a ese ecosistema. Dentro de la vegetación climacítica, entonces la vegetación óptima estable de un lugar que estaría en equilibrio con el clima, el suelo y los factores geográficos, o sea que ya se adaptaron a esas condiciones. Y dentro de esa vegetación climacítica se habla de robles y nogales. Bueno, entonces hay dos tipos de sucesiones. La sucesión primaria, que es la donde yo les hablaba de que son ecosistemas donde ha pasado pues algún fenómeno y no es mediado por el hombre, entonces puede ser el afloramiento de una isla, que es por ejemplo cuando debajo del mar, ¿cierto? Está esa isla llena de corales y todo eso, y llega un momento que la isla sale del mar y empiezan a crecer o a colonizarla otras especies. Y en el caso de la sucesión secundaria, mediada por el hombre, entonces el tema de que deforestaron, el tema de que hubo minería, entonces cambió todo ese ecosistema, se hablaría de sucesión secundaria, mientras que sucesión en primaria hablamos de avalanchas, retroceso de los ríos, o sea, cuando los ríos ya no son tan grandes, sino que disminuye su caudal, la colonización de, por ejemplo, una roca, que le empiezan a crecer entonces ahí diferentes sustratos y después empiezan a venir otros, por ejemplo, insectos, zonas cubiertas, por ejemplo, por glaciales y después entonces esas zonas se descongeló y empiezan entonces a aflorar
algunas plantas y después a llegar otros animales ahí. Entonces ahí se habla de sucesión secundaria. Quiero mirar si les quedó claro ese tema, porque una de las preguntas tiene que ver con eso. Sí, profe, sucesión primaria por causas naturales y secundaria por causas antropogénicas. Sí. Las especies pioneras son esas primeras especies que van a llegar y que van a cambiar las condiciones iniciales de ese ecosistema para que puedan llegar otras especies. Y dentro de las especies pioneras se reconocen porque primero colonizan rápidamente, no les importan las condiciones físicas de dicha área y las especies que intervienen en la mayoría de su energía en reproducción tienen una estrategia reproductiva de tipo R. ¿Se acuerdan que en poblaciones les hablaba que las poblaciones de tipo R son aquellas que tienen una tasa de reproducción muy alta y que dejan y que tienen mucha descendencia, como en el caso de lo de las bacterias que se parten o en el caso de los insectos, que por ejemplo un insecto no pone huevos, sino que pone, por ejemplo, las cucarachas ponen 200. Estas serían este tipo de especies que son de estrategia reproductiva R. Profe, esa reproducción tipo R, pues estrategia se le podría llamar también de reproducción constante. Sí. Ah, bueno, Sí. gracias, profe. Toleran cambios entonces ambientales fuertes y variaciones climáticas amplias. Y dentro de los ejemplos están entonces los líquenes, los musgos, bacterias, diatomeas, algas unicelulares, insectos, hierbas, ¿cierto? No árboles así grandes, sino hierbas. Y cefalópodos, que hablamos entonces en el caso de los, se me fue, pulpos, y mamíferos pequeños o roedores. Dentro de los mamíferos pequeños roedores. Entonces, ya les decía que la función es modificar ese ambiente para que se establezcan otras especies que son capaces entonces de tolerar condiciones que ya son más estables. En este caso, estas especies toleran entonces condiciones inestables. Entonces, las especies pioneras deben tener un rápido desarrollo y crecimiento, reproducción a temprana edad y curvas de supervivencia de tipo 3. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de curvas de reproducción, hablábamos que entonces tienen alta cantidad de nacimientos y muchas y pocas muertes, ¿cierto? Las especies entonces secundarias son las especies que llegan después de las primarias y son menos tolerantes a las condiciones variables del clima, aparecen después de las pioneras y permanecen indefinidamente en el sitio. Requieren condiciones más estables del ambiente y crecimiento y desarrollo lento, reproducción tardía. Entonces, en este caso, hablan de estrategias reproductivas tipo K. Es todo lo que son mamíferos, los seres humanos, los rinocerontes, ¿cierto? Son típicas de la estrategia K, la palma de coco, el aguacate, el zapote. Tienen varias reproducciones durante su ciclo de vida y pocos descendientes en cada reproducción. Muchos entonces en este caso de la reproducción de los tipos de estrategia tipo K alcanzan la edad adulta, son muy poquitos, y las curvas de supervivencia son las de tipo 1 o tipo 2. Entonces, así se da el proceso de sucesión en una sucesión primaria. Hay un ambiente que es virgen, llega, entonces la roca se fragmenta, se degrada y se disuelve. Hay una colonización del suelo de líquenes, de musgos, que degradan la roca
y liberan toda esa cantidad de nutrientes. Entonces, miren, en ese caso pueden llegar muchos organismos descomponedores que hacen que cambie esas condiciones del suelo. Ya después llegan las plantas, o sea, plantas pequeñas como las hierbas. Luego germinan las especies arbustivas, o sea, las más grandes, formando pues matorrales, y finalmente crecen los árboles grandes del bosque, como en el caso de las ceibas, que son árboles muy amplios. Bueno, cuando, por ejemplo, en un medio ambiente encontramos como árboles como ceibas o robles, nos está indicando que ese árbol es una especie que lleva mucho tiempo ahí, que se tuvo que adaptar mucho a esas condiciones y que tuvo que llegar primero unas especies que son primarias, que hacen la transformación de ese medio ambiente para que pueda llegar esos árboles. Entonces, en ese caso hablamos de bosques primarios, bosques prístinos, que no han sido muy intervenidos por el hombre. Si, por ejemplo, encontramos muchas de esas especies grandes, quiere decir que esa zona es una zona prístina. Mientras que si llegamos a una zona donde los árboles son más pequeños, donde no encontramos mucha presencia de estos árboles grandes que duran mucho tiempo, y que encontramos poca cantidad encontramos muchas hierbas, son ecosistemas entonces que han sido intervenidos por el hombre. En el caso de la fauna, con el tema de la sucesión primaria, entonces se establecen invertebrados y pequeños reptiles. Luego llegan las aves, que se alimentan de semillas, invertebrados y reptiles. Luego mamíferos y otros depredadores. Y en el caso de la sucesión secundaria, sería lo mismo, solo que en este caso ya cambiaría el tipo de lo de la intervención. Recuerden que en el otro era intervenciones naturales, y en este caso son intervenciones hechas por el hombre. Entonces, los residuos o legados de organismos que hayan dejado la comunidad previa, hay mayor cantidad de esos residuos y hay mayor recuperación. Luego se da todo el proceso de colonización del suelo y hay llegada de plantas anuales o hierbas, germinan las semillas, aparecen las especies arbustivas y finalmente crecen los árboles. Pero en ese proceso de sucesión secundaria, eso puede durar miles de años, ¿cierto? Todo ese proceso mientras las especies se acostumbran. Y cuando son esos cambios tan abruptos, en ese proceso puede llegar a ocurrir, o sea, los individuos, hay algunos individuos que no se van a adaptar a ese ecosistema y van a desaparecer o se van a extinguir. ¿Sí me entiendes, Alexa? Sí, señora. Bueno, en el caso de la fauna se establecen invertebrados y pequeños reptiles, luego pequeñas aves y por último grandes mamíferos. Entonces, dentro de el examen les va a salir es posible que les salga un ejemplo de estos, donde les van a explicar, les van a preguntar cuáles serían las especies pioneras, cuáles serían las especies secundarias. Entonces ahí vemos que las especies pioneras son esas hierbas o esas plantas que son anuales, luego aparecen las arbustivas, las leñosas, hasta llegar al bosque secundario, que tiene especies secundarias. En las comunidades se pueden presentar diferentes estratos o capas horizontales o verticales. En el caso de las horizontales, entonces, cuando uno habla de verticales,
dependiendo del tamaño pues de los árboles o de las plantas. Entonces, se habla de especies, yo voy por aquí más, aquí en este. Se habla entonces de especies mucinales, herbáceas, arbustivas o arbóreas, que son ya grandes, arbustivas de tamaño medio, herbáceas, pequeñas hierbas, ¿cierto? Y mucinales, que son entonces, en el caso de algunas raíces, como decirlo, de la zanahoria, la cebolla, que así aparece acá. Arriba, arbóreo, plantas pues muy grandes, arbustivas más pequeñas, sufriticosas, que son como todos esos matorrales, herbáceas, hierbas, mucinales, entonces todo lo del tema de hongos, líquenes, epifíticas, que son algunas, como lo decir, las bromelias, que son especies que viven encima de los árboles con el objetivo pues de que les llegue más agua y más luz, y subterráneas, con el caso que les decía de lo de las cebollas, de algunos tubérculos. Y horizontal, entonces, es mirando, dependiendo como de la geología del terreno. Entonces hay unas zonas donde la placa está más profundo en esas capas oceánicas, luego el terreno va subiendo hasta llegar a una zona, a zonas elevadas. Aquí entonces, por ejemplo, están hablando del bosque ripario, que es un bosque que está cercano a los arroyos, a los lagos y a los charcos, y que presentan toda esa diferencia de ambientes, porque no es lo mismo pues ese ecosistema acuático que presenta diferentes plantas, como a medida que va aumentando el terreno, algunas herbáceas y otros árboles, luego arbustos, y hasta llegar a esa zona donde se presentan árboles grandes. Bueno, resulta, aquí lo voy a poner en esta imagen para que se nos haga más corto. Esas zonas de transición entre un ecosistema y otro es lo que se conoce como ecotonos. Es decir, por ejemplo, el hábitat de tundra, del hábitat del tundra hasta llegar al hábitat de bosque boreal y después a los bosques templados, van a haber unos diferentes ecosistemas en donde hay esa interrelación de esos dos tipos de bioma. O sea, el bioma no cambia así abruptamente, y esas son las zonas que se conocen como ecotonos. ¿Te queda ahí claro ese término, Alexa? Pero son como las zonas intermedias que combinan ambos ecosistemas. Eso. Como cuando uno tiene lo de los diagramas, que hay una zona donde se interrelaciona. Eso sería así. Entonces ahí está mostrando, por ejemplo, el hábitat del lago, el hábitat de pantano y el hábitat del bosque. Y entre cada uno de esos hábitats hay un ecotono. Y por ejemplo, cuando el hombre hace esas intervenciones tan fuertes, usted ve como ese corte tan abrupto, que por ejemplo hay un bosque lleno de puras plantas y de un momento a otro usted ve un espacio donde hicieron toda la deforestación y un espacio completamente vacío. Entonces, estos ecotonos ayudan inclusive a muchas de las especies, para que esas especies, cuando hacen esas migraciones de un ecosistema al otro,
se puedan establecer ahí, puedan ser no vistos, se puedan alimentar. Cuando el hombre hace esos cambios tan abruptos, entonces muchas de las especies no tienen esas zonas como para poderse alimentar, reproducir. Y esas zonas de los ecotonos es donde se da como la mayor diversidad, porque entonces ahí es donde confluyen o llegan las diferentes especies de los diferentes biomas. ¿Queda claro? ¿Te queda claro eso? Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno. Qué pena, es que como no me responde sino Alexa, qué pena. Bueno. En esos ecostomas, las características que más influyen son el tema del clima, la topografía, la composición, la estructura del suelo y la presencia de distintos tipos de poblaciones, animales, vegetales, que reciben el nombre entonces de biotopo. Bueno, esta parte ya la vimos con lo del tema de biomas. Bueno, les voy a leer esta parte del efecto de borde que se presenta entonces en esos ecosistemas. Debido a que los límites mezclan elementos de ambas manchas adyacentes, su estructura y composición con frecuencia son muy diferentes de cualquiera de las dos manchas. De esta manera ofrecen hábitats únicos con acceso relativamente fácil para las comunidades adyacentes, lo que les hablaba anteriormente. Estas condiciones diferentes posibilitan que las fronteras mantengan las especies animales y vegetales de las manchas anexas, como también esas especies adaptadas al ambiente limítrofe. Como consecuencia, con frecuencia, las fronteras están pobladas por una rica diversidad de vida. Este fenómeno entonces se llama efecto de borde. O sea, esas zonas antes de llegar como a donde se presenta pues esa interacción de esas especies son las que se conocen como efecto de borde. ¿Sí les queda claro eso? Sí, señora. Profe, Hola. ¿puedes repetir, por favor? Que esas zonas donde hay como esa frontera entre un ecosistema y el otro, son las que se conocen como fenómeno de efecto de borde. Listo. Gracias, profe. Con gusto. Miren, entonces son los bordes inducidos, que les decía que todos esos bordes que genera el hombre están haciendo que haya disminución de esa diversidad de las especies, porque miren, todas las especies están acostumbradas a esa cantidad de árboles, después a un cambio donde hay como unas características que les posibilitan a ellos pasar de un lugar a otro y verse todo eso disminuido, genera problemas para el tema de la diversidad y para el tema de paso de las especies. Por ejemplo, en este momento o desde hace un tiempo se está hablando de corredores biológicos. Cuando se habla de corredores biológicos es que están buscando todos esos ecólogos o personas que trabajan en el medio ambiente, que trabajan en la parte ambiental, es organizar como de nuevo un espacio que permita que las especies pasen de un lugar a otro, o sea, volver a sembrar y hacer como unos ecosistemas que comuniquen esos dos ecosistemas que quedaron aislados. ¿Sí les quedó claro? Hola. Sí, señora. Sí, señora. Aquí entonces se están mostrando los diferentes tipos de biomas y lo de la transición entre un ecosistema y otro. Entonces esa parte que es más clara habla de las tierras bajas y tierras altas de tundra.
Luego el gris que es más, un poco más oscuro o medio, habla del bosque boreal o de taiga. Y luego sigue el bosque costero o bosque litoral. Entonces, por ejemplo, se dice que la taiga es como un ecotono entre el bosque de tundra y entre el bosque costero. Entonces es un bosque de transición entre la tundra y el bosque del litoral. Aquí entonces hay donde se está mostrando ese cambio paulatino, no cambio abrupto entre un bioma entre los diferentes biomas, perdón. Bueno, entonces esas zonas o esos ecotonos hacen, como les indicaba ahorita, esta gráfica está mostrando eso, que en esas zonas de ecotonos se da una alta abundancia de especies y a la vez también que se dé todo ese tema de la biodiversidad. Entonces, en esas zonas que están sometidas a estrés fisiológico, va a empezar a disminuir la diversidad, mientras que en las zonas que tienen todas las condiciones óptimas, va a haber un aumento grande de diversidad. Eso es lo que está mostrando esa curva. Que hay límites de tolerancia para las especies inferiores y superiores. Y lugares donde va a haber pues características o condiciones óptimas. El interior entonces del bosque es el área al interior de un fragmento de bosque en el cual no se detecta una influencia del borde. Las condiciones del interior del bosque se miden al interior de las zonas extensas del bosque. Y la influencia del borde son los cambios en los procesos bióticos, abióticos, que resultan en cambios en la estructura, composición y función de la comunidad. O sea, todos esos cambios que están sucediendo por fuera de ese bosque, que están haciendo cambios a nivel bióticos y abióticos, están influenciando a la presencia las condiciones del bosque. Esto de que la estructura del borde no es estática y que hay una sucesión del borde. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces esos ecosistemas que han sido intervenidos, ya sea por el hombre o por la naturaleza, con el tiempo empiezan a haber proliferación de las especies, como muestran ahí. En la parte A hay unas plantas herbáceas pequeñas, luego va creciendo la vegetación arbustiva hasta llegar a árboles grandes. En esta imagen está mostrando todo lo del tema que les hablé anteriormente, el tema de lo del ecotono, que no son cambios que son zonas pues de transición entre un ecosistema y otro. Está mostrando todo el tema cuando hay cambios abruptos, como el que muestra a mano izquierda, que hay un cambio abrupto a nivel de la composición del suelo y a nivel de la presencia de las plantas. Entonces, hablan de borde inherente cuando el cambio del suelo, cuando hay un cambio en el suelo y la topografía, como muestra entonces a mano izquierda. Miren que la composición del suelo es como más arcillosa, como de un color rojo, y la composición de las plantas
es diferente, la otra tiene una especie arbustiva diferente a esta otra que en este caso es como un pino, y presenta unas cuantas plantas herbáceas. Y se habla de borde provocado en el caso de fuegos, pasto, erosión, enfermedad, corte de vegetación. Entonces ahí hay un contraste leve entre estadios y sucesionales. Es decir, que van creciendo o hay un cambio de vegetación, pero no es en cambio de vegetación, pero no hay un cambio de tan fuerte como en el anterior. Y van creciendo especies pequeñas y van aumentando en la altura, ¿cierto? Hierbas, arbustos, árboles. Bueno, entonces en esta imagen están otra vez mostrando el tema del borde inducido, en este caso creado por la tala o remoción de la cobertura original. Cuando entonces empiezan a crecer esas plantas, pueden tener un problema por el tema de lo de la luz. Esas plantas que son pequeñas, no les va a llegar la luz directa tan directa como en el caso de esos árboles que se presentan ahí. Y además de eso, las especies que están creciendo al lado de esas plantas van a estar expuestas más al tema de evapotranspiración y al tema de alta radiación. ¿Por qué? Porque en las que están en el borde, ¿cierto? Les está entrando. Las que están debajo de los árboles van a tener competencia por el tema de luz, pero las que están al lado de los árboles, entonces van a recibir mayor radiación y por ende se va a dar mayor el tema de la evapotranspiración. Recuerden que la evapotranspiración está relacionada con el tema de la evaporación del agua de la superficie y la transpiración con el tema de la salida del agua del agua que tienen las plantas. Y a mano derecha está hablando de la mezcla de especies que son tolerantes a la luz y especies de sombra. O sea, van apareciendo diferentes especies después de ese borde inducido por la tala o remoción de la cobertura original. Esta imagen, ¿de qué nos está hablando? Es una rosa, ¿cierto? Y esa rosa está indicando que en muchas de esas zonas de los ecotonos se da esa reproducción entre diferentes especies y salen unas subespecies. Y uno de esos casos es el caso de estas rosas que tienen un color híbrido. Bueno, ahora todo el tema de las interacciones biológicas, esto también sale dentro del parcial. Hay diferentes tipos de interacciones. Una que es el tema de la simbiosis, ¿cierto? Y dentro de la simbiosis hay varias. La simbiosis entonces me habla de la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies y los organismos son denominados simbiontes. Y dentro de la simbiosis se habla de mutualismo, cuando entonces ambos individuos se benefician de su relación, como es el caso entonces a mano izquierda del pez payaso con las anémonas. Entonces, las anémonas le proporcionan, o ese ecosistema o ese hábitat le proporciona a ese pez payaso el tema de la alimentación, mientras que el pez payaso le proporciona a esas anémonas todo el tema de protección. En el caso de la polinización, las abejas se benefician porque consumen el néctar de esas flores y la planta se beneficia porque entonces en las paticas de esa abeja se van a ir pegado todo el polen y luego al irse la abeja a consumir más néctar a otra flor se da el tema de la polinización.
¿Me entienden ahí? Señora. El tema del comensalismo, donde solo una de las especies se beneficia, la otra no es ni perjudicada ni beneficiada. Entonces, en este caso estamos hablando del tema de, que les hablaba ahorita, de lo de las orquídeas, que crecen entonces sobre los árboles. Ahí las que se van a beneficiar entonces son las orquídeas. El árbol no se va a perjudicar ni se va a ver beneficiado. Y la orquídea, ¿por qué se beneficia? Por todo el tema que recibe de la luz, por todo el tema del agua y todo el tema de lo de los nutrientes. Y el tema del parasitismo, donde una especie se beneficia y la otra es perjudicada. Entonces, ahí estoy hablando del ejemplo del perro y la garrapata, ¿cierto? La garrapata se beneficia porque se está alimentando de la sangre del perro, pero el perro se ve perjudicado porque se está alimentando de su sangre. Y además de eso, porque muchas de las garrapatas transmiten enfermedades al hombre, pues, y a los animales. ¿Entendieron? Hola. Sí, señora. Sí. ¿O tienes alguna duda? No, profe, todo está claro. Bueno, el tema del amensalismo, que en este caso es interacción que es perjudicial para una de las especies y neutral para la otra. Pero en este tema del amensalismo estamos hablando, por ejemplo, de dos ejemplos. Uno es el tema del hongo del penicilio, que es un hongo que produce una sustancia denominada penicilina, ¿cierto? De ahí sacan la penicilina, que impide entonces el crecimiento de las bacterias. Ahí lo que ven es el agar, ¿cierto? Un agar es como una especie de gelatina donde se hace el cultivo de bacterias. Cuando a ese agar se le agrega, por ejemplo, la penicilina, la bacteria ya no va a crecer, como en el caso de la imagen, de la primera imagen, la A. Cuando no tiene la presencia, entonces, del hongo, la bacteria se multiplica y se multiplica. En la parte de abajo ven que entonces ya el hongo fue colonizando todo ese agar y impidió el crecimiento de la bacteria. Y el otro ejemplo es el tema del Eucalyptus globulus y sus competidores. Resulta que cuando se siembra ese Eucalyptus globulus, alrededor del eucalipto no crecen otras plantas, porque entonces el árbol empieza a segregar unas sustancias que impiden el crecimiento de estas. Otro tema, ¿cierto?, del que se habla es el tema de la competencia. Entonces, que ese ya se los había explicado en poblaciones. Entonces, la competencia intraespecífica e interespecífica. La interespecífica es cuando los miembros de la misma población necesitan hacer su uso del mismo recurso de un ecosistema. Entonces, como en el caso de esos renos que están entonces peleando ahí. Y compiten entonces por el territorio, por el tema del apareamiento o por el sitio de nidar. Y interespecífica cuando son entre individuos de diferente especie. Entonces ahí estamos mostrando el caso de los leones y las hienas y el caso, por ejemplo, de un zorro y un conejo. Ah, bueno, en el caso del zorro y el conejo estamos hablando del tema de la depredación. En el caso de competencia interespecífica, también es por el tema entonces de que en este caso, por ejemplo, las hienas y los leones pelean por el territorio, pelean por las presas que cazan. Y cuando el recurso no es suficiente, hay menor tema, se va a ver perjudicada la fertilidad, afecta el crecimiento y la supervivencia de una de las especies, cuando la competencia es demasiado pues alta.
En el caso de lo de la depredación, pues ya ese sí lo entienden muy fácil. Está la presa y el depredador. Generalmente el depredador es más grande que la presa. Este tema de depredador y presa se los explico porque es introducción a esto, que es el modelo de depredador-presa del Log-Terra. Dentro del parcial también entra uno de estos puntos. ¿Qué habla esto? Que las dos poblaciones, habla de que las poblaciones eran homogéneas. Bueno, habla de que depredador se alimenta solo de la presa, mientras que ésta se nutre de unos recursos que se encuentran en el hábitat en grandes cantidades. Las dos poblaciones eran homogéneas, es decir, para este modelo se habla de que las poblaciones son homogéneas, que los parámetros de edad y sexo no se tienen en cuenta, que las características son las mismas en todo el hábitat. Mire que todos estos modelos se basan en suposiciones, que la probabilidad de interacción entre ambas esas especies es la misma. Y solo existen dos variables, el tamaño de la población del depredador y el de la presa. Y esto es medido en el tiempo. Si no existieran entonces depredadores, la población de presas crecería maltusianamente. O sea, que ahí estamos hablando de un crecimiento exponencial, como en el caso de lo de las curvas J. Y si no hubiera la presa, la especie depredadora decrecería. Entonces, mire la relación o correlación que hay. Mire que a medida que aumenta la población eso es lo que nos muestra este modelo, que a medida que aumenta la población de presas, aumenta la población de depredadores. Y a medida que disminuye la población de presas, disminuye la población de depredadores. ¿Me entienden eso? Sí, señora. O sea, en resumen, lo que habla de ese modelo es eso, que siempre hay una relación directa. Si aumenta el tamaño de la presa, aumenta el tamaño del depredador. Y si disminuye el tamaño de la presa, disminuye el tamaño de la población de depredadores. Sí. El principio de exclusión competitiva es otra cosa que sale también ahí en el examen. Se llama entonces ley de exclusión competitiva de Gauss o simplemente ley o regla de Gauss. ¿En qué se resume este principio? Que los competidores totales no pueden coexistir o varias especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico de forma indefinida. Una definición alternativa de dicha ley sería que se trata de una forma ecológica que afirma que dos especies no pueden ocupar un mismo nicho ecológico en el mismo hábitat al mismo tiempo. Es decir, que por ejemplo, si hay dos especies, por ejemplo, dos especies diferentes, y esas dos especies tratan de utilizar ese exacto hábitat, ese mismo hábitat, no podrían existir al mismo tiempo las dos, ahí exactamente. Tendrían que ocupar nichos o lugares diferentes. ¿Me entiende? Profe, yo sé que es un ejemplo como idiota, pero lo relaciono pues como, por ejemplo, cuando en las películas los vaqueros dicen, aquí no cabemos los dos, sería pues así como así. Eso, es eso. Gracias. Eso es como decir, usted habita en su cama y si viene otra especie diferente, no pueden vivir los dos en esa cama. Cada uno entonces uno tendría que vivir en una pieza y el otro en otra, y estarían dentro del mismo ecosistema, pero ocupando nichos diferentes. ¿Listo?
Sí, señora, gracias. Con gusto. Ya habíamos hablado de lo de las especies, de los diferentes tipos de especies. Uno que son las especies claves, que son todas esas especies que el ambiente las necesita para que se desarrollen todas las relaciones ahí. Por ejemplo, cuando en el primer taller yo les preguntaba por lo del tema que qué pasaría con el tema de los descomponedores si desaparecieran. Entonces, esos descomponedores son especies claves. Si esos descomponedores desaparecen, empiezan entonces de ahí para abajo a caer todas las diferentes especies. ¿Por qué? Porque no hay quien convierta esos desechos en los nutrientes que necesita el árbol, ¿cierto? Y si no hay árboles, si no crecen los árboles, caen entonces los herbívoros, y si no hay herbívoros, entonces caen los carnívoros. Entonces miren que que a partir de esa especie que es clave, ese ecosistema la necesita para que se den todas las relaciones ahí. ¿Listo? Para que no se dé el desequilibrio. Una especie sombrilla es que son las que usualmente, a ver, le leo, son las especies seleccionadas para tomar decisiones relacionadas con la conservación. Usualmente porque protegiendo estas especies se protegen de forma indirecta muchas otras especies que componen la comunidad de su hábitat. Entonces, supongamos que vamos a proteger el espacio de los ojos, del oso de anteojos. Entonces, al proteger el hábitat de ese oso de anteojos, yo estoy protegiendo otras especies, por ejemplo, algunos aves, otros mamíferos que vivan en ese ecosistema. Las especies indicadoras, en poblaciones al final, yo les decía que hay unas especies, puede ser plantas, insectos, que me van a indicar cómo está ese ecosistema. Que me van a decir, por ejemplo, si ese ecosistema es un ecosistema intervenido, o es un ecosistema prístino, o es un ecosistema limpio, o es un ecosistema muy sucio. Les hablaba el caso de los guerridos o patinadores, que uno los observa en las agüitas que les llega mucho desecho, pues, que son aguas levemente contaminadas o contaminadas, y esos guerrillos entonces se van a alimentar de esos alimentos que caen ahí. O en el caso, por ejemplo, de los fásmidos. En biología, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando, más o menos les expliqué, de lo de los fásmidos, que son esos insectos que se conocen como mariapalitos? Cuando, por ejemplo, en un bosque, ustedes se encuentren fásmidos, está indicando que ese ecosistema es un ecosistema que está conservado. Listo. Que fui a este bosque y empecé a colectar los insectos, y dentro de los insectos encontré que habían fásmidos, me está indicando que ese ecosistema es un ecosistema conservado. ¿Listo? Hola. Sí, señora. La especie amenazada, entonces, es una especie susceptible de extinguirse con el futuro, ¿cierto? Es importante que ustedes, no sé si ustedes en otras materias han revisado lo de las listas rojas. Sí. No, profe. Bueno, y ustedes las pueden buscar por internet, aunque no es tan fácil conseguirlas, pues yo no las he podido todavía bajar por internet. Las listas rojas son las listas donde me indican el estado, Antonia, por favor, silencio, el estado de amenaza de las especies. Entonces se habla de especies vulnerables, que se conoce como VU, especies en peligro de extinción, o sea, EN, y especies en peligro crítico de extinción,
que es CERE, o también especies extintas. Entonces, son libros que indican a que, por ejemplo, la rana de cristal, que es una rana que es como blanca, como la piel como medio transparente, a que esa especie es una especie vulnerable. Bueno, entonces yo voy a hacer programas de recuperación de esa especie en esa zona. Entonces, buscar cómo hago los programas de recuperación. Que entonces indica que para que esa especie esté en ese hábitat, debe tener estas condiciones de agua, estas condiciones, esta presencia de estos insectos o otros animales para ellos poderse alimentar, o que la temperatura debe ser tal. Entonces, a partir de esta lista roja, si yo voy, por ejemplo, a un ecosistema y hago un estudio biótico, o sea, de plantas y animales, debo buscar esas especies que encontré en ese ecosistema, en qué estado están, en qué estado de amenaza están. Inclusive, hay como una organización mundial que se llama Ramsar. Eso también les sirve a ustedes para los estudios que vayan a hacer en adelante. Esa organización, ¿de qué se encarga? De proteger aves, y al proteger aves están protegiendo muchos de los ecosistemas. Casi siempre están trabajando con zonas de humedales. Esas listas de esas categorías de Ramsar también les sirve para trabajar con todo este tema de las especies amenazadas. Si usted a Ramsar manda una lista y está diciendo, vea, este humedal presenta estas especies que están, por ejemplo, en peligro crítico de extinción. Muchas veces Ramsar da los dineros para proteger ese humedal, y con la protección de ese humedal están protegiendo las especies que hay ahí. ¿Listo? Hola. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, señora. Bueno. Y las especies banderas son las que poseen atributos carismáticos que las hacen adecuadas para representar como símbolo de protección de la naturaleza, como es el caso de los osos panda, que son especies que todo el mundo las ve y les parece hermosas. Entonces muchas personas o muchas fundaciones destinan dineros para proteger estas especies, entonces las convierten en especies banderas. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Profe. Hola. ¿Tienen preguntas? Chicos. No, señora. Bueno, entonces recuerden que revisen todo el tema de lo de la sucesión primaria, sucesión secundaria, todo el tema de lo de los diferentes tipos de interacciones, todo lo de competencia, simbiosis, mutualismo, el tema de diversidad, cuándo es más diverso y cuándo menos diverso, el tema de... es sobre todo como más eso. No aparece ningún ejercicio de calcule la dominancia o calcule el índice de Shannon-Weber, nada de eso. Bueno, profe, no, esa era mi pregunta, si iba a poner los ejercicios para calcular. No. Nada de ejercicios de cálculo. Lo único es esas tablas en donde les explicaba lo del tema de diversidad, cuál es un espacio más diverso y cuál no. El tema de entender cuándo es biodiversidad y cuándo es diversidad. El tema de cuándo son especies pioneras. Y todo el tema de lo de la asociación primaria y secundaria. Listo.
Listo, profe, muchas gracias. Bueno, y lo otro que les iba a preguntar, entonces, que si es posible que nos reunamos entonces el martes en la noche, tipo 7:30, que yo mañana les grabo todo lo de la explicación de cómo se realiza el trabajo, para que entonces el martes ya tengan dudas concretas. Que voy a trabajar con el río Magdalena o con el tema de minería, y estuve buscando que en el tema de minerías se está trabajando con minería ancestral y que se están haciendo estos procesos para evitar la contaminación con mercurio, para disminuir la presencia del mercurio en esos ecosistemas. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, igual cualquier pregunta que tengan, me la pueden ir haciendo por el WhatsApp o por el correo, me la pueden enviar al correo. Entonces yo les voy a invitar ahorita o mañana les mando la invitación para el encuentro el martes a las 7:30. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz noche. Listo, profe, gracias. Gracias. Igualmente, profe. Un gusto.